Hola, en este video hablaremos sobre cómo México ha adaptado su marco legal a partir de la globalización y uso de nuevas tecnologías para el comercio electrónico, impulsando la creación de leyes para proteger a empresas y consumidores de las actividades del comercio digital. Como primer tema, hablaremos de la legislación en el comercio electrónico, movimiento impulsado por la globalización. La globalización y el auge de las transacciones en línea han llevado a organizaciones internacionales como la OCDE, OMPI, OMC y ONU a crear normativas para regular el comercio electrónico. Destaca la ley del modelo de comercio electrónico de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho de Comercio Internacional de 1996, que ha servido como referencia para muchos países al establecer un marco uniforme de derecho mercantil internacional. En México, el desarrollo de esta legislación fue liderado por el GLICE, que propuso reformas legislativas con la participación de sectores públicos y privados, incluyendo asociaciones bancarias y tecnológicas. En 1999, la Cámara de Diputados organizó foros donde expertos concluyeron la necesidad de adoptar los principios de la ley del modelo de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho de Comercio Internacional para regular las transacciones electrónicas en el país. Después tenemos las políticas públicas para el comercio electrónico en México. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha implementado políticas públicas para integrar el comercio electrónico en sectores clave como el financiero, comercial, industrial y de servicios. Los objetivos son generar empleo, reducir costos y aumentar la competitividad. La estrategia incluye desarrollar acciones como crear un marco legal seguro, fomentar el comercio electrónico integralmente y establecer un consejo asesor con actores gubernamentales y privados. Las acciones destacadas son fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la infraestructura tecnológica y promover el uso del comercio electrónico mediante capacitación y adecuación de normas fiscales y financieras. Reformas al derecho mercantil en México. Entre 1999 y el 2000 se presentaron 3 iniciativas al Congreso para adaptar el derecho mercantil al avance tecnológico. La primera destacó en la necesidad de eliminar el requisito del papel en transacciones comerciales. La segunda propuso otorgar la misma validez legal de los presenciales. La tercera defendió el valor probatorio de los medios electrónicos en procesos legales para garantizar la certeza jurídica. Estas reformas buscan 3 puntos: desarrollar la infraestructura para el acceso a nuevos mercados digitales, promover el uso de medios electrónicos en el comercio y crear un marco jurídico integral que respalde el uso seguro y confiable de la tecnología en transacciones mercantiles. El 29 de mayo del 2000 se publicaron reformas al Código de Comercio, Código Civil, Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de 1. Reconocer la validez jurídica de contratos electrónicos bajo el principio de equivalente funcional. 2. Garantizar su validez probatoria en procesos legales. 3. Aumentar la seguridad de transacciones electrónicas nacionales e internacionales. 4. Definir el consentimiento expreso, incluyendo la firma electrónica como medio válido. Como punto 4 tenemos el Código Civil. En el artículo 1 tenemos el ámbito de aplicación. Este artículo establece que las disposiciones de Código Civil se aplicarán en todo el territorio mexicano en aquellos asuntos que sean de competencia federal. Significa que este código es la ley principal a la que se recurre para resolver conflictos a nivel nacional, siempre y cuando no haya leyes específicas de los estados que regulen la materia en particular. Tenemos también el artículo 1803 del consentimiento. El artículo detalla las diferentes formas en que se puede manifestar el consentimiento para celebrar un contrato. Puede ser expreso cuando la voluntad se expresa de forma clara y directa, ya sea verbalmente, por escrito o a través de medios electrónicos. O táctico, cuando se deduce de hechos o actos que permiten suponer la existencia del consentimiento, aunque no se haya expresado de forma explícita. Tenemos el artículo 1305 de la oferta y aceptación inmediata. Este artículo se refiere a la situación en la que una oferta se realiza de manera inmediata, sin establecer un plazo para aceptarla. En este caso, si la otra parte no acepta de inmediato, la oferta se considera revocada. Esta regla se aplica tanto a las ofertas realizadas en persona como a través de medios electrónicos. Tenemos también el artículo 1811 de contratos electrónicos. Este artículo establece que los contratos celebrados a través de medios electrónicos son válidos desde el momento en que se produce la oferta y la aceptación, sin necesidad de requisitos adicionales. Tenemos también el artículo 1834 bis de instrumentos públicos electrónicos. Este artículo permite que los instrumentos públicos que normalmente requieren la intervención de un notario pueden ser elaborados y firmados utilizando medios electrónicos. Sin embargo, el notario deberá verificar la identidad de las partes y considerar una copia electrónica del documento. Estos artículos del Código Civil mexicano reflejan la adaptación del derecho a la era digital, a reconocer la validez y eficacia de los contratos y actos jurídicos celebrados a través de medios electrónicos. Además, establecen las condiciones y requisitos para que estos actos tengan la misma fuerza legal que aquellos realizados de forma tradicional. Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles en México ha incorporado importantes disposiciones para reconocer la validez y eficacia de la prueba electrónica. Esto significa que los documentos, contratos y cualquier tipo de información generada o transmitida a través de medios digitales pueden ser utilizados como evidencia en un juicio, al igual que los documentos físicos. Puntos claves de esta reforma. Admisibilidad de la prueba electrónica. Se reconoce como la información contenida en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que puede ser utilizada como prueba en un juicio. Valor probatorio. La fuerza probatoria de la prueba electrónica dependerá de su fiabilidad. Se tomarán en cuenta factores como el método de generación, la posibilidad de atribuirla a una persona en particular y su accesibilidad para futuras consultas. Requisitos para la prueba electrónica. Para que la prueba electrónica sea válida, debe cumplir con ciertos requisitos como la autenticidad y la integridad.
Conservación de documentos electrónicos. En aquellos casos que la ley exija la conservación de un documento en su forma original, se considera que este requisito se debe cumplir si se muestra que la información electrónica se ha mantenido intacta desde su creación y está disponible para su consulta. Esta reforma legal ha actualizado el sistema judicial mexicano para incluir a las nuevas tecnologías y garantizar que la justicia pueda ser aplicada de manera efectiva en el mundo digital. Código de comercio, firma electrónica, digital y requisitos que deben observarse. Principalmente, el Código de Comercio mexicano ha sido reformado para adaptarse al entorno digital, incorporando un título específico sobre comercio electrónico. Esta reforma proporciona certeza jurídica a las transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos como Internet. ¿Qué es lo que abarca? Bueno, principalmente abarca lo que es la definición de mensaje de datos. Se establece una definición clara de cualquier información transmitida electrónicamente. Luego tenemos la presunción de origen, que facilita la distribución de responsabilidad al emisor de un mensaje de datos. Después tenemos el intercambio electrónico de datos, que reconoce la validez de los contratos celebrados a través de los sistemas EDI. Luego tenemos registro público de comercio electrónico, donde se moderniza para permitir la inscripción y consulta de actos mercantiles de forma electrónica. También incluye lo que es la firma electrónica. Se valida la firma electrónica en actos mercantiles siempre que cumpla con los requisitos establecidos. También tenemos el valor probatorio de los mensajes de datos. Los mensajes de datos son admisibles como prueba en juicios siempre que se garantice su fiabilidad. Y finalmente tenemos la conservación de documentos electrónicos, que se fijan requisitos para garantizar la integridad y accesibilidad a largo plazo de los mensajes de datos. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma? Bueno, el principal sería una mayor seguridad jurídica, ya que proporciona certeza y confianza en las transacciones electrónicas. Después tenemos la agilización de trámites, ya que facilita y acelera los trámites mercantiles en línea. A continuación tenemos la reducción de costos, que disminuye los costos al eliminar la necesidad de desplazamientos físicos y el uso de papel. Y finalmente, una mayor transparencia, que permite el acceso público a la información registral, promoviendo la transparencia en los actos mercantiles. Continuamos con el concepto de mensaje de datos y validez jurídica. En el artículo 89 se define mensaje de datos como cualquier información transmitida electrónicamente y establece los principios generales del comercio electrónico. En el artículo 90 se establece una presunción legal sobre el origen de los mensajes de datos, facilitando la asignación de responsabilidad al emisor. Después tenemos el artículo 93, que reconoce la validez jurídica de los contratos celebrados por medios electrónicos, equipándolos con los contratos tradicionales. En otros aspectos tenemos el artículo 80, que define el momento en que un contrato celebrado electrónicamente se considera perfeccionado. En el artículo 89 se reitera el uso de medios electrónicos en los actos de comercio y la definición de mensaje de datos. Después, en el artículo 91 se nos establece el momento de recepción de un mensaje de datos. En el artículo 92 se regula la necesidad de acuse de recibo en ciertos casos. En el 94 determina el lugar donde se considera expedido un mensaje de datos. Y finalmente, en los artículos 1205 y 1298A se reconoce la admisibilidad de los mensajes de datos como una prueba en juicios, estableciendo los criterios para evaluar su valor probatorio. Firma electrónica, firma digital y conservación de mensajes de datos. La reforma al Código de Comercio de 2003 introdujo un marco legal para el uso de firmas electrónicas en México, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las transacciones electrónicas y reconocer la equivalencia funcional de la firma electrónica frente a la firma autógrafa. Principalmente debemos conocer lo que es una firma electrónica y una firma digital. Una firma electrónica es cualquier dato electrónico asociado a un mensaje de datos que permite identificar al firmante y expresar su aprobación del contenido. Una firma digital es un tipo específico de firma electrónica que ofrece mayor seguridad al garantizar la autenticidad, integridad y no repudio del mensaje. En la norma oficial mexicana NOM 151 SCFI 2002 se establecen los requisitos técnicos para conservar mensajes de datos que contengan contratos, compromisos o acuerdos. Estos requisitos aseguran la integridad de la información a lo largo del tiempo y su disponibilidad cuando sea necesario. Después tenemos los objetivos de la norma, los cuales vendrían siendo seguridad jurídica, que asegura la certeza jurídica en las transacciones electrónicas, la protección de datos, que garantiza la integridad y confidencialidad de la información, y facilitar el comercio electrónico, que promueve el uso de las tecnologías en las transacciones comerciales. Los beneficios de la regulación son la agilización de los procesos, que los trámites sean más rápidos y eficientes, la reducción de costos, que disminuye los gastos por impresión y envío de documentos físicos, mayor seguridad, que asegura la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos, y la protección del medio ambiente, que reduce el uso de papel y materiales físicos. Ahora vamos a hablar acerca de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley se ha implementado en México para proteger los derechos que tienen los consumidores en el entorno digital. Esta ley se adaptó gracias al creciente uso de Internet, el cual se utiliza tanto para realizar compras como para transacciones, etc. Y bueno, vamos a ver sus objetivos principales, que es la equidad en las relaciones de consumo, ya que pues garantiza que las relaciones que tienen los proveedores y los consumidores deben de ser justas y equitativas. Después, la protección de datos personales, ya que esta nos asegura que toda la información que los consumidores les proporcionan a los proveedores pues debe ser confidencial. Después tenemos transparencia en las transacciones. Esto quiere decir que los proveedores deben de proporcionar información que sea clara,
y veraz sobre cuáles son los productos y servicios que ofrecen. Y por último tenemos la prevención de prácticas comerciales engañosas, como lo es el spam y pues la publicidad engañosa. Como siguiente tenemos cuáles son los principales cambios que se han introducido dentro de esta reforma. Bueno, el primero es el reconocimiento de los derechos del consumidor digital. Esto nos habla acerca de que los consumidores tienen derecho a protegerse en las transacciones electrónicas. La siguiente es las obligaciones de los proveedores. Nos habla que los proveedores tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos personales, informar sobre si los mecanismos de seguridad que se utilizan, proporcionan información clara y veraz sobre los productos y servicios, y pues deben de respetar la decisión del consumidor de no recibir la publicidad que ellos no quieren, ¿verdad? Y bueno, por último tenemos que establecen sanciones para los proveedores que inflijan las disposiciones de la ley con multas económicas. Uno de los ejemplos de artículos que más nos llamó la atención es el artículo 76 bis. Bueno, pues debemos de saber qué es lo que nos dice este artículo. Bueno, pues establece una serie de obligaciones para los proveedores que ofrecen bienes o servicios a través de medios electrónicos, como lo es el Internet. Y bueno, que estas obligaciones buscan proteger los derechos de los consumidores en el ámbito digital, garantizando lo que ya les había comentado anteriormente, que es seguridad, transparencia y equidad en todas las transacciones electrónicas que se realizan. Y bueno, pues confidencialidad de datos y seguridad de la información, información clara y veraz, ya las hemos mencionado. Y profundizando un poco acerca de las prácticas comerciales justas, pues es de que deben de evitarse comerciales engañosos o abusivos que van dirigidos especialmente a consumidores vulnerables, como lo son niños o personas de la tercera edad o personas con ciertas discapacidades. Ahora vamos a ver el ejemplo de Amazon. Para este ejemplo, pues nosotros vamos a imaginar que queremos comprar un libro en Amazon. Vamos a adaptar al artículo 76, bueno, donde el primer punto, que es la confidencialidad de datos. Cuando nosotros compramos en Amazon, proporcionamos información personal, como lo es nuestro nombre, nuestra dirección, el correo, etc. Bueno, pues todo esto, Amazon tiene la obligación de mantener toda esta información en confidencialidad y no la puede compartir a terceros sin que nosotros le demos nuestro consentimiento. Y también respecto a las transacciones, utiliza códigos de seguridad como el cifrado SSL, donde protegen los datos durante la transacción. Y bueno, pues Amazon nos informa de estas medidas para que nosotros tengamos la seguridad de realizar el pago. La siguiente, que es la información clara y veraz, es de que la ficha del producto nos debe de proporcionar la información relevante, como lo vamos a ver aquí a continuación, donde nos muestra el número de páginas, cuál es la editorial, cuándo se publicó, la edad de lectura, además que nos muestra cosas como el apartado de devoluciones, que está por aquí, no sé si se puede observar. Eso nos muestra hasta cuándo nosotros podemos devolver el producto, y de igual forma ahí mismo nos muestra que el pago es una transacción segura. Si nosotros damos clic a cualquiera de estas dos, nos va a dar más información sobre esto. Y bueno, también nosotros tenemos, dentro de las prácticas comerciales justas, consumidores, pues tenemos derecho a cancelarlo si es que no estamos satisfechos, o también Amazon nos permite controlar la comunicación que recibimos de este mismo, ya que nosotros podemos decir si queremos recibir correos electrónicos con ofertas o promociones, o si no queremos recibir ningún tipo de comunicación de Amazon. Y bueno, pues Amazon tiene que tratar a todos sus clientes de una manera justa y equitativa, sin ningún tipo de discriminación. Ahora, bueno, como conclusión, pues todos los elementos vistos a lo largo de este video nos muestran cuál es la dinámica legislativa que se tuvo que implementar en el uso de la tecnología de la información respecto al uso nuevo de Internet para compra y venta, y etc. Y bueno, estas son las referencias con las que nosotros elaboramos este trabajo, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver este video.